Hola a todos, hoy vamos a comenzar con esta nueva unidad que es el enlace químico. Vamos a ver varias cosas a lo largo de varios vídeos y en el de hoy vamos a ver la introducción y vamos a comenzar por el primero de los enlaces que vamos a ver, que es el enlace iónico. Antes que nada, lo que tenemos que conocer es la famosa regla del octeto. La regla del octeto dice que los átomos tienden a tener 8 electrones en su último nivel de energía. De esta forma adquieren una configuración muy estable, que es la de los gases nobles. Hay algunas excepciones a esta regla del octeto, que son el hidrógeno, el litio y el berilio, que en vez de completar con 8 electrones el último nivel de energía, lo completan con 2. Otra de las excepciones es el boro y el aluminio, que a veces, solamente a veces, completan con 6, el fósforo, que a veces completa con 10, y el azufre, que a veces completa con 12 electrones. Las uniones químicas o enlaces químicos son uniones entre átomos. ¿Y para qué suceden? Para formar moléculas. El objetivo, como mencionamos antes, es cumplir la regla del octeto, es decir, que todos los átomos que conforman esa molécula tengan 8 electrones en su último nivel de energía. Para ello se pueden compartir, ganar o perder electrones dependiendo del tipo de enlace que estemos considerando. Veamos cuáles son los tipos de enlaces químicos. Por un lado tenemos los enlaces iónicos, que se dan entre átomos con mucha diferencia de electronegatividad. Es decir, que vamos a tener un metal que se una con un no metal. El metal va a perder electrones y el no metal va a ganar electrones. ¿Por qué? Porque el no metal es más electronegativo, es decir, que tiene más tendencia a captar electrones, y el metal es menos electronegativo, como habíamos visto en uno de los vídeos pasados. Por otro lado tenemos los enlaces covalentes, que se dan entre átomos de electronegatividad similar y muy elevada. Entonces vamos a tener uniones entre dos no metales. Y en este caso los electrones se van a compartir. Ya no hay un átomo que pierde y otro que gana, sino que se comparten y los vamos a contabilizar tanto para uno de los átomos como para el otro. Y por último tenemos los enlaces metálicos, que se van a dar entre dos metales. Y lo que se forma aquí es una nube electrónica. Vamos a comenzar entonces por el primero de los enlaces, que es el enlace iónico. Ya mencionamos que se trataba de una unión entre un metal y un no metal, y el metal va a perder electrones. Si pierde electrones se va a convertir en un catión. Si necesitan repasar un poquito iones, pueden consultar en este vídeo que les dejo aquí arriba en la descripción. El no metal gana electrones, de manera que se va a convertir en un anión. ¿Por qué sucede esto? Bueno, para cumplir con la regla del octeto. Y de esa manera, tanto el metal como el no metal serán átomos más estables, tendrán la configuración de un gas noble. Ahora bien, este enlace iónico lo vamos a representar mediante una estructura que se denomina estructura de Lewis. En ella vamos a representar a los electrones con símbolos, que pueden ser puntos, cruces, triángulos o lo que se les ocurra, y entre corchetes vamos a colocar a los iones que se han formado. Vamos a hacer un ejemplo para poder escribir esta estructura de Lewis. El primer ejemplo vamos a hacerlo sin usar la tabla periódica y luego vamos a hacer uno utilizando la tabla periódica, ¿sí? Esto va a depender de lo que les pidan en cada uno de los ejercicios. Vamos a suponer que nos dicen, escriba la estructura de Lewis del cloruro de sodio. Nos dan de dato que el Z del sodio es 11 y el del cloro es 17. De manera que lo primero que vamos a tener que hacer es escribir las configuraciones electrónicas, marcar la configuración electrónica externa y fijarse cuántos electrones tiene cada uno de los átomos en el último nivel de energía. Si necesitan repasar configuración electrónica, pueden hacerlo en el vídeo que les dejo aquí arriba, en donde está todo explicado. Entonces, nos vamos a valer de la regla de las diagonales para poder escribir esas configuraciones electrónicas. Empezamos por la del sodio, que será 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Entonces dijimos que luego tenemos que marcar la configuración electrónica externa. La marcamos desde que aparece el último nivel de energía, recuerden, hasta el final. Es decir, que en este caso será simplemente 3s1. De esta forma vamos a decir que el sodio tiene solamente un electrón en el último nivel de energía, que es este que está aquí. Ahora vamos a hacer lo mismo para el cloro. El cloro dijimos que tenía Z17, de manera que ubicamos esos 17 electrones. Nos queda esta configuración electrónica. Tenemos que marcar la configuración electrónica externa, que será 3s2, 3p5. De manera que tendrá
7 electrones en el último nivel de energía. 2 más 5. Nos vamos al siguiente paso, que es representar con símbolos los electrones de cada uno de esos átomos, de modo que ambos se queden con 8 electrones en el último nivel. Entonces, lo primero que hacemos es escribir el símbolo del elemento y la cantidad de electrones en el último nivel de energía. Dijimos que para el sodio había solamente 1. Y para el cloro voy a dibujar los 7 que encontramos en esa configuración electrónica externa. Entonces ahora tenemos que lograr que ambos tengan 8 electrones. ¿Cómo va a suceder eso? Dijimos que esto es una unión iónica, de manera que el metal va a perder electrones y el no metal va a ganar electrones. De manera que si el sodio pierde este electrón y se lo da al cloro, eso lo podemos representar de la siguiente manera, ¿sí? Y nos quedaría un ion de sodio positivo y un ion de cloro negativo. Para el cloro es muy fácil ver que tiene ahora 8 electrones en el último nivel de energía. Pero quizás se estén preguntando por qué el sodio también tiene 8 si acá no le vemos ninguno. Para eso lo que vamos a hacer es escribir las configuraciones electrónicas. Habíamos dicho que la del sodio era esta, pero la del sodio positivo, si el sodio perdió un electrón, será una configuración electrónica en la que ubiquemos solamente 10 electrones, no 11. Entonces será 1s2, 2s2, 2p6. Fíjense que ahora el último nivel energético es el 2, y en ese nivel 2 efectivamente tengo 8 electrones. 2 más 6, 8. No es necesario que hagan esto en el ejercicio, pero sí quiero que lo comprendan, ¿sí? Por eso les estoy escribiendo la configuración electrónica. Lo mismo podemos hacer para el cloro. Teníamos la configuración anterior del cloro neutro, pero podemos escribir la del cloruro, ¿sí? La del anión. En este caso, el cloro ha ganado un electrón. Si antes tenía 17, ahora tendrá 18. Cuando escribimos la configuración, fíjense que en 3p nos quedan 6 electrones. Por lo tanto, en el último nivel, que será el 3, tenemos 8 electrones. 2 del S y 6 del P. Bien, hagamos entonces ahora un ejercicio más, pero utilizando la tabla periódica. Entonces, usando la tabla periódica vamos a escribir la misma estructura de Lewis del cloruro de sodio. Lo que hacemos en este caso es, como primer paso, buscar a cada uno de los elementos en la tabla para saber el número de electrones del último nivel. Buscamos al sodio, vemos que el sodio está en el grupo 1. Recuerden que todos los elementos del grupo 1 tienen un electrón en el último nivel. Entonces, no tenemos que escribir la configuración electrónica como antes, simplemente viendo el grupo sabemos la cantidad de electrones. Lo mismo hacemos para el cloro. Está en el 17. Aquellos átomos cuyas configuraciones electrónicas acaban en P, que es el caso del grupo 17, tenían 10 electrones menos que su grupo. Entonces 17 menos 10, 7 electrones en el último nivel. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es el segundo paso, que es representar con símbolos los electrones de cada uno de esos átomos, de modo que ambos se queden con 8 electrones en el último nivel, igual que hicimos en el ejemplo anterior. Hacemos al sodio con un electrón, al cloro con sus 7 electrones, le damos el del sodio al cloro, el sodio se queda con una carga positiva, el cloro con una carga negativa, de manera que han completado el octeto, ya lo habíamos comprobado con las configuraciones electrónicas, y listo. Esta sería la estructura de Lewis del cloruro de sodio. Hagamos otro ejemplo más sin utilizar la tabla periódica. Ahora tenemos que escribir la estructura de Lewis del bromuro de magnesio. Nos dicen que el magnesio tiene un Z de 12 y el bromo de 35. Nuevamente nos valemos de la regla de las diagonales o diagrama de Mueller para poder escribir las configuraciones y fijarnos luego la configuración electrónica externa y la cantidad de electrones del último nivel de energía. Escribimos la del magnesio, nos fijamos su configuración electrónica externa, 2s2, por lo que va a tener 2 electrones en el último nivel. Hacemos lo mismo para el bromo y aquí vamos a ver lo que sucede. En esta configuración electrónica, fíjense que donde aparece por primera vez el mayor nivel energético es aquí, 4s2, entonces yo tendría que marcar desde aquí en adelante. Pero recuerden también que en el vídeo en donde vimos configuración electrónica y configuración electrónica externa, dijimos que si aparecía un subnivel anterior que estuviera completo, ese no se contabilizaba en la configuración electrónica externa. Por lo tanto, la configuración será 4s2, 4p5. Y decimos entonces que el bromo tiene 7 electrones en el último nivel de energía. Lo que vamos a hacer ahora es representar con símbolos a los electrones de cada uno de los elementos y lograr que nos queden 8 electrones en cada uno de ellos. Entonces escribimos primero los símbolos químicos
tenemos 2 átomos de bromo y 1 átomo de magnesio. Cuando le suceda esto, lo mejor es escribir esa molécula de la manera más simétrica posible, ¿sí? Como tengo 2 bromos, pongo 1 a cada lado y el magnesio en el medio. Pongo los 7 electrones del bromo, los 2 electrones del magnesio y los 7 electrones del otro bromo. Ahora bien, tendría que pensar cómo hacer para que ellos se queden con 8 electrones. Para los bromos es muy fácil de ver. Si reciben un electrón, cada uno de ellos se quedan con 8. Entonces hacemos justamente eso. Un electrón del magnesio va para un bromo y el otro va para el otro bromo. Y de esa manera, fíjense que nos quedan 3 iones, los bromos con carga negativa y el magnesio con 2 cargas positivas porque ha perdido 2 electrones. Vamos a comprobar que efectivamente el magnesio se haya quedado con 8 electrones en el último nivel, y eso lo hacemos como en el ejercicio anterior, escribiendo la configuración electrónica. Teníamos la del magnesio neutro con 2 electrones. Si pierde 2 electrones se va a quedar con 10, ¿sí? De manera que escribimos la configuración electrónica para 10 electrones, nos queda que en el último nivel, que sería el 2, tenemos efectivamente 8 electrones. Lo mismo vamos a hacer para el bromo. El bromo cuando está neutro tiene 35 electrones, cuando tiene una carga negativa tiene 36. De manera que en 4p tendrá 6 electrones y fíjense que ahora en el último nivel, que será el 4, tenemos 2 más 6, 8 electrones. Ambos átomos han cumplido la regla del octeto, por lo tanto están estables y es correcta la estructura de Lewis que hemos escrito. Bueno, hasta aquí hemos visto estructura de Lewis. Vamos a ver ahora un concepto muy importante para el enlace iónico, que es la energía reticular, que se simboliza como U. Es la energía desprendida en la formación de un mol de un compuesto iónico, a partir de los correspondientes iones en estado gaseoso. Es decir, que cuando tenemos un compuesto iónico podemos llegar a formar ese compuesto a partir de los iones que lo forman, pero en estado gaseoso. La energía que se desprende en ese proceso es la que denominamos energía reticular. Por convención, siempre que se desprende energía, el símbolo será negativo, ¿sí? Esto es súper importante que lo tengan en cuenta. Todo lo que sale siempre de un sistema es negativo, todo lo que entra es positivo. En este caso estamos definiendo la energía reticular como la energía desprendida, entonces siempre tendrá que llevar signo negativo. Vamos a ver un ejemplo. Si queremos formar cloruro de sodio sólido, vamos a hacerlo a partir de sus iones en estado gaseoso. O sea, sodio positivo gaseoso más cloruro negativo gaseoso nos van a dar cloruro de sodio sólido más energía que se desprende, que será esa energía reticular. Cuanto mayor sea la energía reticular, mayor estabilidad tendrá ese compuesto iónico y mayor será también el punto de fusión. Para estudiar esta energía reticular la podemos hacer de manera cualitativa. En este caso lo que vamos a hacer es comparar energías reticulares de diversos compuestos y decir cuál de todas es mayor. Un poquito más adelante en este mismo vídeo veremos cómo hacer el cálculo de energía reticular, pero de forma cuantitativa. Entonces, para poder hacer una estimación cualitativa tenemos que tener en cuenta una fórmula, que es la energía reticular, que va a ser igual a menos una constante por el módulo, o el valor absoluto, de la carga de uno de los iones multiplicada por la carga del otro ion, dividida la distancia que separa esos dos iones. De modo que, mirando esta fórmula, podemos decir que la energía reticular es directamente proporcional al producto de las cargas de los iones e inversamente proporcional a la distancia entre los iones. Es decir, cuanto mayor sea el producto de las cargas, mayor energía reticular, pero cuanto mayor sea la distancia entre esos átomos, menor será la energía reticular del compuesto. Y otra cosa súper importante que tienen que conocer es que la distancia entre los iones depende de sus radios iónicos. A mayor radio, mayor distancia. Pueden repasar si necesitan en el vídeo que les dejo aquí arriba cómo varía el radio iónico. De manera que ahora veamos un ejemplo para ver cómo aplicamos esto. En el ejemplo nos dicen, indica cuál de las siguientes sales tendrá menor punto de fusión. Y nos dan cloruro de rubidio, cloruro de sodio, cloruro de cesio y cloruro de potasio. El primer paso es comparar las cargas de los iones en cada uno de los compuestos. Entonces escribimos todas las sales que nos dan y vemos las cargas. Lo primero que vamos a notar es que el cloruro
está presente en las 4 sales. Es del grupo 17, por lo tanto tiene 7 electrones en el último nivel de energía, y cuando se forme cada uno de estos compuestos iónicos, lo que le va a pasar al cloro es que adquiera un electrón de más, se convierta en un anión, entonces tendrá carga -1. Y por otro lado tenemos a todos los metales, sodio, potasio, rubidio y cesio, que si los buscamos en la tabla periódica, veremos que todos están en el grupo 1. Por lo tanto, si están en el grupo 1, tienen un solo electrón en el último nivel de energía y lo que les va a pasar al formar el enlace iónico es que van a perder ese electrón. Por lo tanto, se quedarán con una carga positiva. Por lo tanto, no tendremos diferencias en el producto de las cargas de esos 4 compuestos, ¿sí? Porque en todos los casos tendremos que hacer 1 por 1, ¿sí? Porque recuerden que es el módulo. El paso 2 es comparar el radio de los metales. ¿Por qué de los metales? Porque es el elemento que va variando de una sal a otra. Escribimos entonces de vuelta las 4 sales, miramos en la tabla periódica dónde se encuentran y fíjense que los encontramos aquí. Sodio, potasio, rubidio y cesio. Si recuerdan lo que vimos de la variación del radio, dijimos que a medida que bajábamos en un grupo de la tabla periódica, el radio es mayor. De manera que a mayor radio, mayor será la distancia entre los átomos. Y a mayor distancia entre los átomos, menor energía reticular, según la fórmula que vimos hace un ratito. Entonces, a menor energía reticular, menor punto de fusión, también habíamos dicho, por lo tanto, el cloruro de cesio es el de menor punto de fusión. ¿Por qué? Porque es el de mayor radio, porque es el que se encuentra más abajo en el grupo en el que se encuentran todos esos metales en la tabla periódica. Y ya para terminar con la energía reticular, vamos a hacer un cálculo cuantitativo de esa energía reticular mediante algo que se llama ciclo de Born-Haber. Este método en realidad es un método termodinámico que se utiliza para determinar la energía reticular porque experimentalmente es muy difícil de hallarla. Vamos a ver un ejemplo. Nos dicen la reacción de formación del cloruro de sodio sólido a partir de sodio y cloro, tal como se encuentran en condiciones ambientales, es sodio sólido más un medio de cloro gaseoso para dar cloruro de sodio, y esto libera entalpía de formación del cloruro de sodio. Fíjense que esto no es la energía reticular, sino que es energía que se libera. Por ahora, que todavía no vimos termodinámica, nos vamos a quedar con esto. ¿Por qué esto no es energía reticular? Porque estos no son iones y además no están los dos en estado gaseoso. Habíamos definido a la energía reticular como la energía que se liberaba cuando se formaba un mol de un compuesto iónico, en este caso el cloruro de sodio, pero a partir de sus iones en estado gaseoso. Y esto no cumpliría con esos requisitos, por eso esto no es la energía reticular. De modo que vamos a recurrir a este famoso ciclo de Born-Haber para poder determinar esa energía reticular. Los pasos para llegar desde un mol de sodio en estado sólido y medio mol de cloro gaseoso a un mol de cloruro de sodio sólido son los siguientes. Primero vamos a tener sodio en estado sólido, lo vamos a tener que convertir en sodio gaseoso. Una vez que lo tengamos gaseoso, vamos a tener que convertirlo en el ion de sodio que va a seguir estando en estado gaseoso. Para el cloro vamos a hacer lo mismo, pero vamos a partir de cloro 2. Vamos a convertir ese cloro 2 en cloro y luego vamos a convertirlo en un ion. Una vez que tengamos esos dos iones en estado gaseoso, vamos a poder juntarlos para formar el cloruro de sodio. En cada uno de estos pasos tenemos energías implicadas. Vamos a ver cómo se denominan cada una de esas energías. La primera es la energía de sublimación. ¿Por qué? Porque la sublimación es el pasaje desde un compuesto en estado sólido a un compuesto en estado gaseoso. La segunda energía es la energía de ionización, que ya la habíamos definido también en uno de los vídeos anteriores. Y recuerden que era la energía que estaba implicada en el proceso de arrancarle un electrón a un átomo para convertirlo en un ion monopositivo. La siguiente energía que vamos a ver es la energía de disociación, ¿sí? Porque de disociación es de separación, porque acá fíjense que tenemos moléculas formadas por dos átomos de cloro. Y lo que queremos tener es al cloro, pero solo, cloro atómico. La siguiente es la afinidad electrónica,
que recuerden que también habíamos visto su definición en uno de los videos anteriores y habíamos dicho que era la energía que estaba en juego cuando un átomo adquiere un electrón, convirtiéndose en un anión. Y por último, esta, que ya la conocen, que es la energía que se desprende cuando se une un mol de sodio gaseoso y un mol de cloruro gaseoso, que será la energía reticular. De modo que si sumamos todas las energías puestas en juego, hacemos esto: energía de sublimación más la energía de ionización más la mitad de la energía de disociación, y fíjense que decimos la mitad porque queremos llegar a un solo mol de aniones cloruro. Y si yo parto de un mol de cloro molecular, tendría 2 moles de cloruro. Entonces pongo mitad de la energía de disociación más afinidad electrónica más la energía reticular. Todo esto va a ser el delta H de formación del cloruro de sodio. Es decir, la energía puesta en juego en el proceso de formación de un mol de este compuesto. Si yo lo que quiero es calcular la energía reticular, lo que voy a hacer es simplemente despejar de esta fórmula. Voy a decir que la energía reticular será igual a el delta H de formación menos cada una de estas energías. Y esta entonces es la fórmula que vamos a usar para calcular de manera cuantitativa la energía reticular. Veamos un ejemplo. Nos dicen calcular la energía reticular del fluoruro de litio conociendo los siguientes datos y nos dan calor de formación del fluoruro de litio, que es lo mismo que entalpía de formación, calor de sublimación del litio, energía de ionización del litio, calor de disociación del flúor y afinidad electrónica del flúor. Simplemente lo que hacemos es poner la formulita, reemplazar los datos, reemplazamos todos los valores que nos dan, hacemos la cuenta y tenemos el valor de energía reticular del fluoruro de litio. Bueno, y para terminar con este vídeo, lo último que vemos son las propiedades de los compuestos iónicos. Son sólidos de aspecto cristalino, tienen elevados puntos de fusión y de ebullición, son duros y frágiles y son solubles en agua e insolubles en solventes orgánicos. Por otro lado, son aislantes en estado sólido, pero cuando se ponen en disolución son conductores de la electricidad. Bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan entendido. Pueden dejarme en los comentarios qué fue lo que más les gustó del vídeo.